y que, continuando con la sesión de esta tarde, ahora le toca el turno al profesor Luis Serra Magem. Es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es investigador del CIBER de Fisiopatología de Obesidad y Nutrición. Actualmente es coordinador del Comité Científico de la COVID-19 del Gobierno de Canarias y todos hemos aprendido de él, de sus excelentes trabajos, ya que es un referente internacional en el campo de la nutrición y de la dieta mediterránea. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Estoy de viaje, acabo de aterrizar en Barcelona, donde tengo una cena dentro de un rato, y la verdad es que estoy encantado de haber llegado a tiempo porque sufría por no poderlo hacer. Un saludo a mis amigos de siempre, Luis Peña y Mónica Ruiz, y a todo el panel de expertos. Es un verdadero placer. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar con esta presentación que hemos preparado conjuntamente la doctora Silvia Rodríguez Mireles y yo. Pertenecemos, como se ha dicho, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Servicio Canario de Salud. Un poco para centrar el tema de la obesidad infantil, dónde estamos y qué hacemos, ¿no? Voy a retomar una charla que también di hace unos meses sobre en Canarias vamos o volvemos de la obesidad, y también una comparecencia en el Parlamento de Canarias sobre pobreza, malnutrición, obesidad y sostenibilidad alimentaria en Canarias, porque curiosamente la obesidad hoy por hoy la asimilamos a pobreza, a malnutrición y no a riqueza como antaño, ¿no? La epidemia de la obesidad es un problema a nivel global, representa una epidemia de proporciones alarmantes. 41 millones de niños de menos de 5 años tienen sobrepeso y obesidad, y 124 niños de 5 a 18 años obesidad en el mundo, ¿no? Con una prevalencia en aumento en los últimos 40-45 años. En todo el planeta esta es la tendencia, claramente en incremento en la mayoría de regiones, algunas con mayor intensidad que otras, pero una clara tendencia al aumento. Y centrándonos ya un poco en la obesidad en el adulto primero, antes de pasar a la obesidad infantil, me gustaría remarcar un aspecto que me parece muy importante, y es el incremento alarmante que se produce de la obesidad mórbida, en general en el adulto y también en el niño, que es un incremento muy superior al incremento de la obesidad, digamos, del sobrepeso y de la obesidad. Como vemos en este trabajo, la obesidad mórbida aumenta hasta 250%, mientras que el resto de la obesidad apenas aumenta un 100%. En Canarias, en el adulto, vemos esta tendencia en incremento de la obesidad con un incremento importante, en torno al 25%, 26% en la actualidad, con también un incremento importante de la obesidad mórbida, ¿no? Que hemos pasado de un 1,9 a un 3,3%. En cuanto a las características del obeso mórbido en nuestra población en Canarias, es un tipo de perfil de persona sin estudios o sin la primaria o la primaria incompleta, un 82% de bajo nivel socioeconómico y un 83% muy sedentario de actividad, con un perfil alimentario también característico, ¿no? Si analizamos las tendencias de la obesidad al principio del embarazo en Canarias, en Gran Canaria en concreto, estos son estudios con más de 115.000 embarazos, vemos como las tendencias son claramente al alza desde los años 90 hasta actualmente, y solamente se ha disminuido la obesidad en aquellos embarazos, en aquellas embarazadas de nivel socioeconómico alto. En el nivel socioeconómico bajo y medio, las tendencias son al alza. También en el medio parece que se está frenando a partir del año 2013-2014. Pero en el nivel socioeconómico bajo todavía la tendencia es claramente en aumento. Recientemente en el estudio EMPE, el doctor Aranceta nos apuntaba que en Canarias empezaba a disminuir, a controlar su obesidad en el adulto, sobre todo en las mujeres, y que de alguna forma esto representaba un efecto positivo que indicaba que las cosas se estaban haciendo bien. Si analizamos la obesidad infantil, concretamente en nuestro entorno en
En España tenemos distintos estudios, el estudio ENQUIT, tenemos el estudio Aladino, la encuesta nacional de salud, la encuesta canaria de salud, que fundamentalmente la obesidad no siempre son los mismos, las poblaciones no son iguales, los grupos de edad, y los registros y medidas de peso y talla a veces son medidos objetivamente y otras veces son autorreferidos, ¿no? En cualquier caso, estos serían los datos más recientes. Vemos en el estudio ENQUIT el año 98-2000, una muestra para Canarias de 423 personas, que la veíamos unas cifras de sobrepeso del 32,8% y del 18% de obesidad. En el estudio Aladino vemos también una muestra aproximada de 300 escolares en Canarias, vemos también un incremento importante de la obesidad, un 26% de sobrepeso y un 18,3% de obesidad. Si comparamos lo mismo en cuanto a la Fundación Orbegozo, vemos que las tendencias en este periodo más o menos de 12-13 años es un incremento del sobrepeso de un 20% y de la obesidad de un 10%. Estas serían las cifras del estudio específico de Aladino Canarias por el Ministerio, que se hizo en el año 2013-2014, en el cual las cifras de sobrepeso y obesidad están en torno al 44-45%. Si analizamos toda la serie de los 3 estudios aladinos del 2011, 2013, 2015, nos da una idea también de cuáles han sido las tendencias del primero 2011 al 2013, un ligero descenso de las prevalencias con una obesidad mayor en niños, y del 2011 al 2015 fundamentalmente observamos una disminución del sobrepeso con una estabilización de la obesidad, con también mayor obesidad en niños que en niñas en el periodo, siempre hablando en estos estudios del grupo de edad de 6 a 9 años. En cuanto a otros tipos de encuesta, tenemos la encuesta canaria de salud, que incluye una muestra de 2 a 17 años, y la encuesta nacional de salud. Dentro de la encuesta nacional de salud vemos cómo Canarias se sitúa en este último periodo del 2017 en una zona intermedia en el conjunto de comunidades autónomas en la prevalencia de obesidad. Ya no somos la comunidad autónoma con mayores cifras de obesidad como pasaba en el siglo XX, sino que estamos ya en una zona intermedia o intermedia ligeramente por arriba, tanto en varones, un poquito en la media, como también en chicas, incluso ligeramente por debajo de la media. Por tanto, las tendencias de la obesidad globalmente, a pesar de que hay una cierta tendencia al aumento, también en el sobrepeso hay una cierta estabilización. Luego, también hemos analizado la evolución de la obesidad infantil en Canarias en los últimos 7 o 8 años. Esto lo hemos hecho utilizando los criterios de la OMS mediante medición. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues fundamentalmente hemos utilizado una muestra de 95.000 niños en Drago, en atención primaria, utilizando el registro de peso y talla, y hemos utilizado niños que tenían un registro en el periodo 2011-2018, definiendo el sobrepeso a partir de las desviaciones estándar de IMC, a partir de los estándares de obesidad de la OMS. Estas son las tendencias. Vemos cómo la obesidad aumenta todavía. Partíamos en el 2011 de 14,5 y estamos en 15,5 en el 2018, y el sobrepeso parece más estabilizado en torno a 18, más o menos, con una ligera, no significativa, tendencia al alta. Serían, por tanto, prevalencia de sobrepeso, obesidad infantil y juvenil en pacientes atendidos en atención primaria, sin muestras repetidas. Si analizamos según nivel socioeconómico, la obesidad, vemos que el nivel medio-alto tiene cifras más bajas, en torno a 11, y el nivel bajo es el que tiene cifras por encima de 15, llegando a 17 en el 2018, que es realmente el grupo donde aumenta este problema todavía, en el nivel socioeconómico bajo. Esta sería la fotografía de la tendencia en el mapa por municipios. Ahora estamos desarrollando el sistema para poder tener una monitorización programada instantáneamente por áreas de salud, es decir, por las zonas de los propios centros de atención primaria, que será dinámico y lo podremos ir analizando a lo largo
año a año a lo largo del tiempo, ¿no? Si analizamos la prevalencia de exceso ponderal en todos los pacientes pediátricos atendidos en atención primaria en 2011, esta sería la fotografía versus 2018, esta es la fotografía, ¿no? Por tanto, hay claramente una tendencia a ennegrecerse digamos, las figuras de las islas. Pero esto es debido fundamentalmente a que hay una mayor atención de los problemas derivados de la obesidad. Esta sería la evolución de la tendencia. Esto lo hemos escenificado a partir de un pequeño vídeo que permite seguir un poco la evolución año a año, y esto es un poco la idea que tenemos, es de seguir trabajando este modelo para poderlo de forma automatizada tener para 2018, 2020, 2021, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer en la obesidad? ¿Qué estrategias podemos hacer, ¿no? Pues fundamentalmente tenemos, según el modelo de condicionantes socioeconómicos y culturales y ambientales, tenemos que en la obesidad influye mucho los estilos de vida del individuo, pero también las redes sociales y comunitarias y todo lo que llamamos el medio ambiente, ¿no? El empleo, las condiciones de vida y de trabajo, el ambiente laboral, la educación, la propia familia sobre todo, ¿no? Y de alguna forma los mecanismos que de alguna forma afectan el sobrepeso y la obesidad infantil estarán, por tanto, relacionados con todo este ambiente obesogénico que incide sobre todo en la alimentación, también en la actividad física y en todo un contexto ambiental y un contexto socioeconómico y cultural muy importante. No hay duda que los determinantes de la obesidad, la ingesta energética, es el principal determinante de la epidemia de la obesidad, ¿no? Es el más importante, no solamente por las calorías ingeridas, sino por el tipo también de alimentos, ¿no? Y también sabemos que los determinantes individuales de la alimentación no son iguales a los determinantes poblacionales de la alimentación, ¿no? Y por tanto es importante saber incidir en estos determinantes poblacionales de la alimentación para poder afectar a este conjunto, ¿no? Para modificar la prevalencia de enfermedades derivadas de la nutrición es importante acciones que afecten a la población en su conjunto, ¿no? Y de alguna forma a todo el sistema alimentario, al sistema sanitario y también al sistema político, ¿no? Y social. De alguna forma, según las últimas recomendaciones, dentro del entorno alimentario hemos de ser capaces de actuar sobre la publicidad alimentaria dirigida a menores, sobre la oferta de alimentos y bebidas, demanda de alimentos y bebidas, el etiquetado frontal interpretativo también, y la reformulación de los productos procesados. Estas son políticas que de alguna forma enmarcan la posibilidad de modificación de este entorno alimentario obesogénico. Luego me hablaré de un aspecto concreto, no en relación al impuesto de bebidas azucaradas, que sería un ejemplo de cómo podemos afectar la demanda de alimentos y bebidas, pero sí en relación a cómo las tasas o los incentivos fiscales pueden modificar la demanda de la propia población, ¿no? Está claro que la obesidad necesita estrategia poblacional. Esto significa que el índice de masa corporal medio tenemos que modificarlo, desplazarlo hacia la izquierda. No solamente tratar a los obesos, como veremos después, sino al conjunto de la población. Pasa un poco como en salud pública, como en el consumo de sal, por ejemplo. No tenemos que incidir en las personas que tengan hipertensión, sino hacer acciones que disminuyan el consumo de sal y bajen la tensión media en el conjunto de la población, ¿no? Está claro que los factores que condicionan la obesidad infantil no son solamente calorías, también hay señales ligadas a los propios alimentos, también hay el impacto, digamos, relacionado con el estrés y el distrés, también el sedentarismo, pero muy importante la actividad muscular, no solamente las calorías gastadas, y también algunos aspectos relacionados con algunos medicamentos, ¿no? Y por supuesto la complejidad que hoy sabemos de la relación entre el cerebro y el sistema gastrointestinal, que ya el doctor Peña nos ha hablado con el mundo de los probióticos. Yo creo que es difícil saber en cada país qué es más importante, si la ingesta o el gasto. En el caso de España
es más importante la ingesta que el propio gasto, pero más que conocer qué es más importante, lo importante es saber qué intervenciones son más efectivas en la prevención de la obesidad infantil, ¿no? Y por supuesto que la actividad física es algo importante. Hoy estoy justamente en la sede de la Fundación para la Investigación Nutricional, que está liderando este informe año a año sobre actividad física en niños y adolescentes en España, que estamos preparando ya el informe para el 2019. Lo del balance energético es cierto, pero dada digamos, el bajo nivel de actividad física que tenemos y la elevada oferta de alimentos, es muy difícil hablar de balance energético en la población infantil, ¿no? Básicamente porque digamos, el bajo nivel sociocultural disminuye el poder adquisitivo y se produce una compra de alimentos de más baja densidad calórica, más económicos, con una menor también dedicación a la actividad física. Es muy difícil aplicar el balance energético en áreas donde la actividad física es muy baja, ¿no? Allí es lo que llama Hill la zona no regulable, ¿no? Cuando ya se hace un cierto nivel de actividad física, entonces sí que entramos en una zona en la cual el balance energético es mucho más factible. A mí últimamente me ha interesado mucho el abordaje global a través del sistema alimentario, ¿no? Y de alguna forma, cuando analizamos la nutrición, la transición nutricional de un país o de una región, siempre tenemos que analizar cómo se ha producido esta transición nutricional. Y de alguna forma nos ayuda un poco a comprender los problemas derivados de la infranutrición a la sobrenutrición, ¿no? Esta foto está tomada de distintas fotos de las Urdes, que era la zona de España donde había más desnutrición, más endemia ociógena por falta de yodo, más retraso en el crecimiento, más cretinismo endémico. Pero fotos así las podemos encontrar en cualquier zona. Y de hecho, si nos vamos a Canarias en los años 40, 50, pues tenemos estas fotografías que muestran el nivel de vida, incluso de pobreza que había en las zonas rurales, ¿no? Por tanto, es evidente que digamos, el punto de partida y lo que somos ahora, esto se ha producido un cambio muy importante en muy poco tiempo, ¿no? Un cambio en el cual, lógicamente, lo marcó una posguerra complicada, pero después una evolución muy rápido del sistema de vida y en general del estilo de vida de la población, ¿no? Con, digamos, una tendencia a querer o desear que nuestros hijos tuvieran mucha energía, que fueran robustos, que fueran fuertes y que tuvieran tuvieran mucho apetito, ¿no? Y de alguna forma esto lo llevamos en los genes los españoles, no solo los canarios, ¿no? La fuerza, la energía y el disfrute, ¿no? Y todo esto conlleva una transición nutricional que en Canarias tiene sus alimentos característicos, ¿no? Lo he identificado aquí para los que sean de Canarias, como el chorizo, el bocadillo de chorizo de Teror o el clipper de fresa, pero también tenemos la leche en polvo, las ambrosías, etcétera, que son elementos característicos de una alimentación que recuerda esta misma población recuerda haberse tomado un vaso de leche recién ordeñado de una cabra delante del portal de su casa. Hoy en día, claro, la oferta que tenemos alimentaria es muy distinta, es muy amplia, y el nivel de actividad física pues bastante bajo. Incluso todo el boom turístico que ha representado para las islas también ha representado una oferta alimentaria muy alejada de las tradiciones del típico potaje o de la típica ropa vieja Canarias, ¿no? Muy orientado a un modelo alimentario turístico internacional tipo fast food, ¿no? Que ha inundado nuestro litoral y nuestras costumbres de algún modo, ¿no? Luego está la otra abordaje de la obesidad, que sería la estrategia de alto riesgo, ¿no? Que sería intentar tratar solamente a las personas que tienen obesidad y olvidándonos del resto, ¿no? Esto es complejo porque lamentablemente tenemos una colección de fracasos, ¿no? Fracaso en la prevención, la obesidad infantil y el embarazo, fracaso en el tratamiento en etapas iniciales, fracaso en el tratamiento de la obesidad establecida, fracaso en evitar reincidencias o recidivas al dejar los tratamientos, fracaso en el mantenimiento a largo plazo
y fracaso en el control de enfermedades asociadas, ¿no? Es evidente que hay historias de éxito, no todos son fracasos, pero lamentablemente para la media el abordaje ya en fases de obesidad declarada es muy complejo y tremendamente delicado, porque además necesitamos intervenciones familiares, intervenciones del propio ambiente, que muchas veces son muy difíciles de llevar a cabo. Bueno, yo soy un defensor de la dieta mediterránea y, por supuesto, ante la dieta fast food, la dieta mediterránea es la mejor dieta, no solo ante la dieta fast food, sino ante la dieta flexi-vegetariana, nórdica, volumétrica, de la Clínica Mayo, la que sea, ¿no? Se ha considerado o se considera la mejor dieta en su global desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la prevención de diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma en Canarias hemos aprendido que la dieta mediterránea, pues de alguna forma es nuestro objetivo y nuestra modelo alimentario a seguir. Está claro que cuando analizamos la dieta mediterránea en relación con la obesidad, los estudios son muy concluyentes, reducen la incidencia de obesidad y previenen la obesidad. Los estudios clínicos en general, el más importante es este de la doctora Shai, en el cual vemos cómo en personas obesas la dieta mediterránea quizá no es la que produce una pérdida de peso más importante, pero es la que tiene menos rebote y la que mantiene la pérdida más estable después del tratamiento hasta los 2 años de seguimiento. Sabemos que en Canarias, en la población adulta mayor, podríamos prevenir hasta 4.000 infartos o 2.500 diabetes, 3.000 arteriopatías y 3.500 arritmias solamente con dieta mediterránea, solo modificando la alimentación, ¿no? Y esto lo sabemos del estudio Predimente. Vamos para ir terminando, analizando este aspecto más concreto relacionado con las tasas, las regulaciones, los subsidios. Se habla mucho del IVA, del IGIC, de los alimentos. Y lo vamos a analizar analizando un aspecto concreto que es el régimen específico de abastecimientos para 3 alimentos. Estamos haciendo otros estudios para otros alimentos, pero concretamente hoy presento los resultados para 3 alimentos que han tenido este subsidio desde julio del 92, que son básicamente intentar analizar la relación entre este régimen específico de abastecimientos y la prevalencia de obesidad en Canarias. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido este subsidio? Y concretamente hablaremos del subsidio al azúcar, a la mantequilla y al queso de plato. Bueno, básicamente esta es la estrategia de análisis, que es un modelo epidemiológico y un modelo económico, y analizando las fuentes de información, las subvenciones básicamente del RAE, también la elasticidad de precio de la demanda y la población canaria del 94 y del 2015. Básicamente hay un escenario real en el cual hay un subsidio por el REA al azúcar, la mantequilla y los quesos, lo cual hace disminuir el precio de venta del azúcar, de la mantequilla y de los quesos de plato, y hay un escenario confractual en el cual esto no existe y, por tanto, el precio de venta al público sería superior, igual que el de mantequilla, del queso y del azúcar. Aparte, también hay otras implicaciones, y es que incentivando la importación de queso de plato se reduce la producción y el consumo de quesos propios de las islas, que normalmente son quesos mucho mejores, no solo de calidad, sino al ser en leche cruda, pues tienen componentes probióticos mucho más interesantes. Bien, este sería, por tanto, el escenario contrafactual, en el cual disminuye la compra de azúcar, la compra de mantequilla y la compra de quesos, analizando la elasticidad de la demanda, pero también la elasticidad cruzada, ¿no? Porque hay elementos que se cruzan entre, por ejemplo, entre el consumo de azúcar y el consumo de algunos productos azucarados, ¿no? Y siempre vemos que en la línea de esta disminución de la compra de azúcar, de la mantequilla y de quesos de plato, está en la línea de las recomendaciones de la encuesta de nutrición de Canarias, ¿no? Que hicimos en el año 97-98. Y de alguna forma lo que pretendemos ver es si este impacto no se hubiera producido, cuál hubiera sido el impacto sobre el consumo y sobre la energía a partir de estos alimentos y en general sobre el peso y sobre el índice de masa corporal, ¿no? Según el modelo de Swinburne. Bien, conclusiones, porque no vamos a dar los datos, pero básicamente las subvenciones del REA
para el azúcar, la mantequilla y el queso han ido decreciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, productos como el azúcar han presentado subvenciones siempre superiores al 20%, que es bastante. La supresión de las subvenciones al azúcar, la mantequilla y el queso habría supuesto una variación del IMC medio de menos 0,10 puntos, siendo el efecto mayor a mayor edad y menor nivel socioeconómico y en mujeres. Estamos hablando de si aumentamos de promedio un 1 y pico por ciento el IMC en este periodo, estamos hablando de un 10% de menor incremento del IMC debido a la supresión de este REA, ¿no? Obviamente tiene algunas fortalezas al ser un modelo mixto, pero también tiene limitaciones por las elasticidades de demanda y también, digamos, por las elasticidades cruzadas, ¿no? Hemos hecho análisis de sensibilidad y hemos visto pues, que hay algunas interacciones entre algunos alimentos, ¿no? La idea es analizar costes directos e indirectos y también analizar otros aspectos positivos del REAS, como por ejemplo sobre el aceite de oliva que se han producido. Es evidente que en el momento actual tenemos que ser capaces de coordinar y hacer que las distintas acciones gubernamentales y no gubernamentales tengan efectos sinérgicos, y esto debe vertebrarse a través de una evaluación conjunta, ¿no?, de las múltiples intervenciones que se hayan. No solo educación sanitaria, no solo campaña, ¿no? Ver las posibilidades de intervención y de promoción de una alimentación sana desde el campo, desde el sistema agrícola hasta el transporte, las tasas, etcétera, como supone el REA, ¿no? Y desde luego estas acciones deben priorizarse en los entornos socioeconómicos más desfavorecidos, que es donde está aumentando todavía esta otra pandemia, ¿no? Las conclusiones serían que la obesidad en Canarias parece estabilizada en mujeres y en niveles socioeconómicos altos, pero sigue en aumento en los niveles socioculturales más bajos y la obesidad mórbida aumenta. El perfil del obeso extremo es de un nivel socioeconómico de estudios bajo, muy bajo o totalmente sedentario y residentes en núcleos rurales o en polígonos de grandes ciudades, ¿no?, con inicio temprano y múltiples fracasos terapéuticos. Otra conclusión sería que el abordaje preventivo es fundamental, dado las dificultades en el tratamiento de la obesidad, y hay que mejorar la organización del abordaje de la obesidad en el sistema sanitario público, sobre todo en la atención primaria, que no es permeable a este problema y no es capaz de afrontarlo, tanto en tratamientos médicos como quirúrgicos, ¿no? Y se presenta un sistema de monitorización de la obesidad infanto-juvenil que la podemos extender a la población adulta, que nos permitirá analizar la evolución de la obesidad no solo en el conjunto de Canarias o por islas, sino por centro de salud, y por tanto seremos capaces de ver en qué centros las cosas están funcionando mejor que en otras, ¿no? Desde luego, las políticas multinivel, incluidas las fiscales, deberían converger en un modelo alimentario más sano y sostenible, centrado en la prevención de la obesidad y de la propia pobreza alimentaria, ¿no? Y en cuanto a la conclusión de si vamos o nos mantenemos según sea el nivel socioeconómico, desde luego volver no estamos volviendo todavía. Muchísimas gracias, tanto en nombre mío como de Silvia, y ha sido un placer estar hoy aquí presentando esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Serra, por su excelente disertación sobre la obesidad. Y realmente vamos justos de tiempo y han entrado varias preguntas. Quizás, y de acuerdo con el profesor Luis Peña, lo que vamos a hacer es, haremos una pregunta a cada uno de los ponentes y el resto se contestarán por email a partir de mañana. Digamos que la primera podríamos hacerse al profesor Serra. Han preguntado que qué valor le da a la percepción de los padres respecto al peso de sus hijos en cuanto a la obesidad. ¿He dejado de compartir o todavía viene en pantalla? No. Luis. Sí, cuando quieras. Bueno, la verdad es que la obesidad en muchas, digamos, sectores de nuestra población todavía no se ve como un problema, ¿eh? Sobre todo en esta generación, podríamos llamar, de abuelos que sufrieron, digamos, las carencias alimentarias cuando eran niños, ¿no? Y de alguna forma no aceptan o no perciben
el que la obesidad sea un problema, ¿no? O que los niños, sus nietos, puedan privarse o deban privarse de una serie de alimentos que ellos no pudieron comer nunca, ¿no? Y por tanto, hay que hacer mucha labor, no tanto con los padres, porque los padres están mucho más, en general, bastante más sensibilizados, sino con la otra generación, ¿no? Y es un elemento importante, porque todavía en Canarias el niño gordito no tiene por qué ser un niño enfermo, ¿no? Todavía es y no, en muchísimas otras partes de nuestro país, y en España y del mundo, ¿no? Todavía el niño gordito es un niño más sano, un niño pues que más rechoncho, más bien alimentado, ¿no? Más bien cuidado en casa. Y pues de alguna forma esto hay que intentar modificarlo porque es el punto de partida de todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y esta pregunta es para el profesor Peña también. Pregunta Anselmo Hernández, nuestro amigo Anselmo, dice, ¿hay algún probiótico con evidencia suficiente o todos son de evidencia dudosa? El micrófono, Luis. Mónica, el micrófono. Sí, sí que hay con evidencia. Realmente el problema al hacer todos los metaanálisis de los probióticos es que a veces mezclan unos con otros, no son cepa dependientes, por tanto llegar a que hagan un metaanálisis con una serie muy importante es difícil, se necesita que se hagan muchos más. Y aparte ahora con las nuevas, la nueva medicina basada en la evidencia, con el GRADE, llegar a que tenga un probiótico, una evidencia alta, con una recomendación fuerte es difícil, pero para los probióticos y como cualquier otra terapia, o sea, la presentación es sí, pero se necesita más estudios, evidentemente, y que sepan los estudios sean cepa dependientes y no mezclen unos con otros, que este es el problema. No vale la llave suiza que vale para todo y claro, cuando estos organismos van a hacer recomendación se encuentran con este problema. Muy bien. Muchas gracias. Y finalmente una pregunta para la doctora Mónica Ruiz que se ha formulado desde el email que dice, ¿son más útiles las tablas de la OMS que las tablas autonómicas de crecimiento cuando son disponibles? Son más útiles las tablas de la OMS en referencia al desmedro porque sí. diagnosticas menos niños con fallo de medro. Las tablas de la OMS, por otro lado, y ahora lo ha hablado también Luis Serra con respecto a la obesidad, aumenta la proporción de obesos. Pero hablando y concretando el tema del que yo he hablado, son tablas que son mucho más útiles a la hora de tu diagnosticar un fallo de medro real o evidente, porque las tablas de obesos sobrediagnostican. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que valdría la pena dar las gracias pues, a los ponentes por las excelentes disertaciones. Gracias a todos ustedes por haber estado tanto tiempo al otro lado de la pantalla y gracias a la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas y, como no, el soporte de Nestlé. Muchas gracias a todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Luis.